La situación de Fernando Mendoza con los Raiders está tomando un giro repentino y sorprendente. Después de llegar a Las Vegas con grandes expectativas, ahora se están difundiendo informes de que la organización podría haber tomado ya una sorprendente decisión que involucra al mariscal de campo novato, y los fanáticos están completamente divididos sobre lo que esto podría significar para el equipo en el futuro. Los Raiders de Las Vegas han sido malos durante mucho tiempo. No solo malo, históricamente, generacionalmente, deprimentemente malo. Desde la salida de Derek Carr, los Raiders han tenido 7 quarterbacks titulares en 3 temporadas y han tenido un récord de 15 victorias y 36 derrotas durante ese periodo. Retrocede más y te das cuenta de que los Raiders no han ganado un partido de playoffs desde enero de 2003, el partido por el campeonato de la AFC de 2002. Eso es más de 2 décadas de vagar por el desierto en la ciudad de Las Vegas buscando a alguien, a cualquiera, que tome las riendas de esta franquicia. Se suponía que la temporada 2025 ofrecería un rayo de esperanza. Los Raiders contrataron a Pete Carroll, un entrenador que había ganado un Super Bowl con los Seattle Seahawks. Intercambiaron por el antiguo mariscal de campo de Carroll en Seattle, Geno Smith, de 35 años. Trajeron a Chip Kelly como coordinador ofensivo. Sobre el papel, fue un paso adelante. En el campo, fue un desastre. Las Vegas terminó con un récord de 3-14, su peor porcentaje de victorias desde 2006. La ofensiva de los Raiders anotó solo 241 puntos en la temporada, lo que fue lo peor de la NFL. Geno Smith tuvo un año terrible, lanzando para 3.025 yardas y 19 touchdowns, pero también liderando la NFL con 17 intercepciones. El equipo tuvo una racha de 10 derrotas consecutivas. Chip Kelly fue despedido a mitad de temporada. Las Vegas se limitó a un total de 75 yardas contra los Philadelphia Eagles, su menor cantidad desde 1961. Fue, según cualquier estándar medible, una catástrofe. Pete Carroll fue despedido después de solo una temporada, y el único premio de consolación de los escombros fue la primera selección general en el draft de la NFL de 2026. Los Raiders tuvieron un récord acumulado de 21-47 en 4 años, de 2022 a 2025, la peor racha de 4 años para la franquicia desde que se mudaron a Las Vegas. Pero cuando tocas fondo, a veces es exactamente ahí donde encuentras tu base. Porque mientras los Raiders se desmoronaban, un niño en Bloomington, Indiana, estaba haciendo algo que nadie esperaba. Su nombre era Fernando Mendoza. Fernando Mendoza no se suponía que estuviera aquí. No en la conversación de la NFL. No en Indiana. Ni siquiera cerca de un trofeo Heisman. Fernando Gabriel Mendoza V nació el 1 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts, y creció en Miami, Florida. Asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus, donde jugó tanto fútbol como tenis. Como mariscal de campo, completó 133 de sus 203 intentos de pase para 1.396 yardas y 16 touchdowns en 2 temporadas. Esas eran cifras respetables, pero no precisamente incendiaron el mundo del reclutamiento. Fue clasificado tan alto como un recluta de 3 estrellas, el jugador número 216 en general en Florida. Ese ranking te dice todo sobre cómo el mundo del fútbol inicialmente veía a Fernando Mendoza como una ocurrencia tardía. Originalmente se comprometió a jugar fútbol universitario en la Universidad de Yale, una escuela de la Ivy League donde el fútbol es competitivo, pero el camino hacia la NFL es prácticamente inexistente. Cuando Justin Martin, quien se había comprometido verbalmente con la Universidad de California, Berkeley, firmó en cambio con UCLA, Cal de repente tuvo una beca disponible. Bill Musgrave, coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks de Cal en ese momento, visitó a Mendoza en su casa de Miami después de que la mayoría de los prospectos ya habían firmado. Mendoza voló a Berkeley, le gustó lo que vio y cambió su compromiso. Esa única oferta de
Beca de Cal, la única oferta de una conferencia de las 5 grandes de la FBS que Mendoza recibió de más de 130 programas elegibles, lo cambió todo. Mendoza se tomó un año sabático en 2022. Esperó su turno. Obtuvo su primera titularidad en la semana 6 de la temporada 2023 contra Oregon State, completando 21 de 32 pases para 207 yardas y 2 touchdowns. El cuerpo técnico le entregó las llaves y nunca se las quitó. En 8 aperturas como redshirt freshman, completó el 63% de sus pases para 1.708 yardas y 14 touchdowns. En 2024, Mendoza ganó el puesto titular por completo. Fue el tercer mejor pasador de la ACC con 3.004 yardas por pase y anotó 18 touchdowns en total. Los números fueron sólidos, pero el equipo que lo rodeaba se desmoronó. Cal comenzó 3-0, incluyendo una victoria fuera de casa contra Auburn, pero luego perdió 4 partidos consecutivos por un total de 9 puntos. Un colapso devastador contra Miami, donde los Bears desperdiciaron una ventaja de 35-10. Cerca de la derrota tras cerca de la derrota. Esas 4 derrotas consecutivas, eso es de 3-0 a 3-4. Eso fue agotador, dijo Mendoza. Y a través de toda esta turbulencia, Mendoza jugó bajo 3 coordinadores ofensivos diferentes en 3 años en Cal. Sabía que tenía más que dar. Sabía que necesitaba algo diferente. El 11 de diciembre de 2024, Mendoza anunció que entraría en el portal de transferencias de la NCAA. 12 días después, anunció su decisión de transferirse a la Universidad de Indiana en Bloomington. ¿Por qué Indiana? Mendoza quería un cuerpo técnico con mentalidad ofensiva. Quería convertirse, en sus propias palabras, en el mejor Fernando Mendoza que pudiera ser. Eligió Indiana por encima de Georgia y Missouri, atraído por el entrenador principal Curt Cignetti, quien acababa de llevar a los Hoosiers a su primera aparición en los playoffs de fútbol americano universitario. También tenía una conexión incorporada. Su hermano menor, Alberto, ya era un mariscal de campo redshirt de primer año en Indiana. Lo que sucedió después fue una de las temporadas más impresionantes en la historia del fútbol universitario. Mendoza llevó a Indiana a un récord perfecto de 16-0 y al primer campeonato nacional en la historia del programa, completando el 72.0% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo 6 intercepciones. Ganó el trofeo Heisman. Fue nombrado All-American de primer equipo de consenso de la AP, ganador del premio Walter Camp, ganador del premio Debbie O'Brien y ganador del premio Maxwell. Fue el jugador ofensivo del año de la Big Ten. Fue el jugador más valioso ofensivo del campeonato nacional después de que Indiana derrotara a los Miami Hurricanes 27-21 en el partido por el título. El chico que tenía una oferta de una conferencia de las 5 grandes, el chico que iba a Yale, el chico que estaba clasificado en el puesto 216 en su propio estado. Ahora era la selección número 1 por consenso en el draft de la NFL. Así que aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los Raiders tuvieron la primera selección general. Habían visto desmoronarse su franquicia durante años, y todos, ojeadores, analistas, aficionados, esperaban que tomaran a Fernando Mendoza y le dieran el puesto de titular de inmediato. Después de todo, ¿por qué ibas a reclutar a un mariscal de campo ganador del trofeo Heisman y del campeonato nacional en primer lugar solo para sentarlo en el banquillo? Pero los Raiders tenían otros planes. Semanas antes del draft, Las Vegas firmó al veterano quarterback Kirk Cousins, un jugador de Pro Bowl de 37 años y 4 veces seleccionado para el Pro Bowl con 167 inicios en su carrera, en un acuerdo que levantó cejas en toda la liga. Sobre el papel, Kirk Cousins tiene un contrato de 5 años por $172 millones. Pero en realidad, solo 0 millones de eso están garantizados para 2026. La estructura te lo dice todo. Cousins está aquí por ahora, no para el futuro. Aún así, $20 millones.
Dólares no es dinero de portapapeles. Un reportero escribió que Las Vegas no le está pagando a Cousins ese salario garantizado para que sostenga una carpeta y sea un mentor. Todas las indicaciones apuntan a que será el titular de los Raiders en la primera semana y más allá. El razonamiento desde dentro del edificio era claro. El entrenador principal Clint Kubiak, quien también fue contratado en su primer año después del despido de Carroll, dijo en la reunión anual de la Liga de la NFL que su escenario perfecto sería que Mendoza comenzara su carrera en la NFL aprendiendo detrás de un veterano. Creo que idealmente no quieres que empiece desde el primer día, dijo Kubiak a los periodistas. Te encantaría que pudiera aprender detrás de alguien. Eso es en un mundo perfecto. La relación de Kubiak con Cousins se remonta a años atrás. Pasó 2 temporadas como entrenador de quarterbacks y una como coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings mientras Cousins jugaba allí de 2019 a 2021. Esa familiaridad, esa confianza, era un pilar central de todo este plan. Y luego estaba el factor Tom Brady. Brady, quien se convirtió en propietario minoritario de los Raiders, tuvo una influencia desproporcionada en esta decisión. Brady dijo una vez que cree que es una tragedia que los equipos obliguen a los mariscales de campo a entrar en alineaciones como novatos. Él cree en el enfoque de la vieja escuela. Siéntate, observa, aprende, absorbe y luego juega cuando sea el momento adecuado. Fue Brady quien llamó personalmente a Cousins para convencerlo de firmar con Las Vegas. Tuve muchas conversaciones con gente de la organización de los Raiders, y una de ellas fue con Tom, dijo Cousins. Los Raiders estaban construyendo algo deliberado. Estaban construyendo un capullo protector alrededor de Mendoza, envolviendo al futuro mariscal de campo de la franquicia en capas de liderazgo veterano, familiaridad con el cuerpo técnico y paciencia. Un ejecutivo anónimo de la NFL le dijo a The Athletic, todas las indicaciones son que van a hacer que Mendoza se quede sentado. Otro ejecutivo añadió una evaluación más sobria. Creo que Mendoza prosperará allí con Clint Kubiak, pero llevará 2 o 3 años. Simplemente no tienen un equipo lo suficientemente bueno. Esa última línea es la silenciosa verdad que nadie en el edificio de los Raiders quiere decir en voz alta. Los Raiders sí tienen algunos jugadores talentosos en posiciones de habilidad, el ala cerrada Brock Bowers y el corredor Ashton Jandy, pero su cuerpo de receptores aún deja algo que desear. Y queda por ver cómo se compenetrará su línea ofensiva. Los 2 mejores receptores de los Raiders son Jacoby Myers y Trey Tucker, nombres no muy conocidos. La lista está incompleta. Lanzar a Mendoza a este entorno ahora mismo sería como darle a un niño un coche de carreras sin frenos. Incluso el propio Kirk Cousins entiende la dinámica. Honestamente, no quiero empezar a menos que sea la mejor opción. Y le dije eso a Clint. Cousins dijo a los periodistas en su conferencia de prensa de presentación, el mejor jugador debería jugar. Mientras sea así, no tengo reparos en cómo se desarrolle. Cousins ya ha estado en esta posición antes. En Atlanta, fue suplente en favor de Michael Penix Jr. en 2024 antes de volver a ser titular después de que Penix se rompiera el ligamento cruzado anterior. Él sabe lo que significa ser el puente. Por supuesto, no todos están de acuerdo en que sentar a Mendoza sea la decisión correcta. Y no todos están de acuerdo en que Mendoza sea siquiera la elección correcta. Un entrenador anónimo de la ACC le dijo a ESPN que no creía que Mendoza tuviera las características de la NFL. El entrenador que compitió contra Mendoza cuando jugaba para Cal fue más allá. Es un buen tomador de decisiones, pero no creo que tenga las características de la NFL. Son todos lanzamientos por el hombro trasero. Eso no funciona en la NFL. Sus receptores hicieron jugadas para hacerlo parecer mejor de lo que es. Esas son palabras duras para una primera selección general. Algunos evaluadores incluso creen que Dante Moore de Oregón o Brandon Sorsby de Texas Tech podrían haber sido seleccionados antes que Mendoza si se hubieran declarado para el draft de 2026. Los rumores eran persistentes.
Esta fue una clase de mariscales de campo débil, y Mendoza fue el número 1 por defecto, no por dominio. Pero los Raiders vieron algo diferente. Pasaron meses en esta evaluación. Durante más de 7 meses, aquellos con el propietario Mark Davis y el gerente general John Spedak volaron en vuelos comerciales y privados, alquilaron coches en el sur y el medio oeste, se alojaron en grandes ciudades y pueblos pequeños, y dedicaron innumerables horas a estudiar a los mariscales de campo del draft de 2026. Esta no fue una decisión casual. El asistente del gerente general de los Raiders, Brian Stark, ya había analizado las cintas de Mendoza de sus 2 años como titular en Cal y escrito un informe la primavera anterior, sin saber lo que vendría. Pensé que tenía posibilidades de ser un prospecto realmente bueno, recordó Stark. Y para muchos en la oficina principal de los Raiders, fue el día profesional donde quedaron completamente convencidos de Mendoza. Y ni siquiera fueron los lanzamientos lo que los convenció. Fue la forma en que dirigió el día de pruebas. Lo hizo por sus compañeros de equipo, ni siquiera por sí mismo. Les hizo saber a sus compañeros de equipo que quería que corrieran para que pudieran lucir sus habilidades y demostrar a los cazatalentos que todo se trataba del equipo. Ese liderazgo, ese desinterés fue el sello final de aprobación. Estábamos mirando a un jugador en nuestro tablero que estaba muy por encima de todos los demás. Spitek dijo. Y esta no fue una decisión de viernes por la noche ni una decisión de una semana de draft tampoco. Los equipos que llamaban a Spitek con la esperanza de negociar por el primer puesto recibieron una respuesta contundente. No. En la noche del draft, cuando el comisionado anunció que los Raiders estaban en el reloj, Spitek y la sala de guerra tenían un solo mensaje: llamar a Fernando. Él es el tipo. Ahora, con Mendoza en el edificio, la curva de aprendizaje es pronunciada, pero las señales son alentadoras. En su primer entrenamiento de minicampamento para novatos, Mendoza tomó más snaps bajo el centro de lo que lo hizo en toda su temporada en Indiana. Un detalle revelador sobre lo diferente que será el juego profesional para un mariscal de campo que corrió casi exclusivamente desde la formación de escopeta en la universidad. Un elemento clave en su desarrollo es recibir snaps bajo el centro después de haber tomado la gran mayoría desde la formación shotgun en 3 temporadas universitarias. Es un ajuste al que se enfrentan la mayoría de los mariscales de campo novatos, pero subraya porque los Raiders quieren darle tiempo. El ex quarterback de la NFL durante 10 años, Luke McCown, notó algo en los clips del mini campamento de novatos de Mendoza que lo emocionó. Mira la rodilla derecha, tuiteó MC Cown. Este tipo tiene una excelente rotación y par motor. Los pequeños detalles, la rotación de la cadera, el par de torsión a través del movimiento de lanzamiento. La forma en que gira su rodilla derecha sugiere que tiene la potencia y la velocidad para ser un lanzador de élite en la NFL. Y el propio Mendoza no está presionando por el puesto de titular. No se queja de estar sentado detrás de Cousins. No he demostrado nada, dijo Mendoza durante su conferencia de prensa de presentación. Mi carrera universitaria fue muy bendecida y fue genial, una carrera muy significativa. Sin embargo, en la NFL, estoy de nuevo en el último lugar. Esa mentalidad, esa humildad es exactamente en lo que los Raiders confiaban. Así que aquí estamos. Los Raiders seleccionaron a Fernando Mendoza en el primer lugar general y decidieron dejarlo en la banca. La pregunta que inició esta conversación: ¿por qué harían esto? Tiene capas. Mendoza se convierte en el 5º ganador del trofeo Heisman en ser reclutado por la organización de los Raiders, uniéndose a Marcus Allen, Bo Jackson, Tim Brown y Charles Woodson. El linaje es incuestionable. Y los 3 miembros del Salón de la Fama que lo precedieron, Brown, Allen y Woodson, le han ofrecido sus consejos al joven mariscal de campo. El mensaje de Tim Brown fue particularmente directo. No intentes ser Tom Brady. No intentes ser Patrick Mahomes. Solo sé quién eres. La comparación con Brady es inevitable. Mendoza lleva el número 15, elegido para honrar a la leyenda y entrenador de los Raiders, Tom Flores,
y ahora juega para una franquicia donde Tom Brady es propietario minoritario. Mendoza considera a Brady su ídolo y ha sido abierto sobre esa admiración. En el campamento de exploración, dijo, Tom Brady, creo, es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos por un amplio margen. Y tener la oportunidad de ser mentorado por él significaría mucho. Pero, la ironía de la dinámica de los Brady es esta. El mismo hombre que Mendoza idolatra es el que más responsable es de mantenerlo fuera del campo. La filosofía de Brady sobre el desarrollo de mariscales de campo, paciencia por encima de todo, es la doctrina rectora de todo este plan. La comparación entre Alex Smith y Patrick Mahomes se ha mencionado más de una vez. Cousins y Mendoza son muy similares en sus personalidades y en cómo se preparan para jugar. Cousins es el mentor perfecto para que Mendoza tenga éxito temprano en su carrera. En Kansas City, los Chiefs sentaron a Mahomes detrás de Smith durante casi toda una temporada. Mahomes aprendió a ser un profesional, a estudiar video a nivel de la NFL, a comportarse. Cuando finalmente pisó el campo, ganó el premio al jugador más valioso y luego un Super Bowl. Los Raiders esperan la misma trayectoria. Otra consideración es la historia aleccionadora de los Carolina Panthers y Bryce Young, la primera selección general de 2023, quien fue lanzado a una plantilla incompleta, luchó mucho, fue relegado a la banca y vio dañada su confianza. Los Raiders vieron eso desarrollarse en tiempo real y decidieron que no repetirían el mismo error. La verdad es que la decisión de los Raiders de sentar a Mendoza no se trata de Mendoza. Se trata de los Raiders. Simplemente no tienen un equipo lo suficientemente bueno, todavía no. La línea ofensiva es una incógnita. La sala de receptores abiertos es escasa. La defensa, aunque liderada por Max Crosby, tiene sus propios problemas. Lanzar a un joven de 22 años a esa situación, incluso a un joven de 22 años que tuvo un récord de 16-0 y ganó el trofeo Heisman, podría hacer más daño que bien. Permitirle sentarse preserva su desarrollo y salud, y le da otra perspectiva de lo que significa ser un mariscal de campo de la NFL. Pero, hay una cara opuesta. Solo dos mariscales de campo que no fueron selecciones generales número 1, John Elway y Andrew Luck, han jugado en un partido de playoffs como novatos. Las probabilidades históricas están en contra del éxito inmediato de todos modos. Así que, ya sea que Mendoza comience la primera semana, la 10ª semana o ninguna en absoluto en 2026, el veredicto sobre su carrera no se escribirá este año. Lo que han hecho los Raiders es apostar por el proceso en lugar de la impaciencia. Han apostado por la idea de que un hombre que iba a Yale antes de una oferta de beca de última hora salvó su sueño futbolístico, que jugó bajo 3 coordinadores ofensivos diferentes en Cal y nunca se rompió, que se transfirió a Indiana y puso patas arriba un programa en una sola temporada. Ese hombre tiene la paciencia, la ética de trabajo y la mentalidad para sentarse detrás de Kirk Cousins, absorber todo lo que pueda y emerger como el quarterback franquicia que han estado buscando desde el día en que Rich Gannon se fue. Es una gran persona, dijo Spitek sobre Mendoza la noche del draft. Él se preocupa por las cosas correctas. Se trata de su equipo. Se trata de ganar. Los Raiders creen que Fernando Mendoza es ese tipo. Simplemente creen que él será ese chico en su línea de tiempo, no en la de nadie más. Y en una liga que mastica y escupe a los mariscales de campo jóvenes, ese tipo de disciplina podría ser la decisión más impactante de todas.